Hola, espero que estén bien. Em, el día de hoy la clase va a ser de esta manera y bueno, les doy la bienvenida a todos. Espero que estén viendo este video y que pongan mucha atención a pesar de que no los estoy viendo o que no los estamos viendo las maestras. Esperamos que pongan atención y lo primero que vamos a hacer para iniciar la clase, como ustedes eh, pues ya saben, es orar. Así que a la cuenta de 3 vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y poner atención a esta oración. 1, 2, 3. Dios bendito, eterno y misericordioso Dios, te pedimos, oh Señor, nos permitas estar en esta clase, des palabra, Señor, a mi vida y que los niños puedan entenderla, que aún los más pequeños se lleven este aprendizaje en su corazón y que no se distraigan en la clase porque aunque nosotras las maestras no los vemos, tú los ves, Señor, y te rogamos que los cuides y sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que hayan hecho la oración, ¿eh? Ahora, el título de la clase del día de hoy se llama Jesús envía a sus discípulos. La clase pasada vimos la vocación de Mateo, a lo que se dedicaba y bueno, un poco de historia ya que estamos viendo el libro de Mateo. Así que vayan rapidísimo, si no tienen sus Biblias a la mano, vayan por sus Biblias y vamos a abrirla en Mateo 10. Mateo 10 y en la clase del día de hoy vamos a tocar el tema de los versículos 1 al 16. Ok, espero que ya tengan sus Biblias. Y bueno, aparte vamos a aprendernos un texto como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y este texto está en Mateo 17. Y está súper corto y muy fácil. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Repetimos, y yendo, predicad, diciendo, y yendo, predicad, diciendo, y yendo, predicad, diciendo. La segunda parte dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Todo junto con su cita dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Espero que se lo puedan aprender, porque también de esto vamos a hablar en un momento más. Bueno, el propósito de esta clase, del tema del día de hoy, es que podamos saber la misión que les fue dada a los discípulos, a los apóstoles del Señor Jesús, pero no solo era una misión, venía con grandes responsabilidades y grandes privilegios. Bueno, lo primero que debemos saber también es que los discípulos, cuando Jesús los llamó y les ordenó que lo siguieran, eso fue la primera empresa o la primera ocasión en la que se llevó a cabo una obra misionera. Y fue la que sigue aún en nuestros días. ¿Por qué? Pues porque aún la seguimos llevando a cabo y aún sigue impactando nuestras vidas. Y bueno, además fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, que es jefe y cabeza de la iglesia. Significa que está por encima de todo y de todas las personas. Así que tiene un valor muy, muy especial. Por eso debemos de poner atención. Vamos a leer los versículos, o bueno, si no sabes leer todavía, o bueno, si gustan poner atención a lo que yo voy a leer, y si los demás quieren seguir con su mirada, bueno, dice los versículos 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Ledeo, por sobrenombre Tadeo,
dice también el versículo 4, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también la entregó. Vamos a estudiar primero esos 4 versículos que nos menciona varias cosas importantes y los nombres de sus discípulos. Lo primero es que Jesús no le dijo a alguien, oye, ¿puedes decirle a esas personas que por favor vengan y se hagan mis discípulos? No, 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 no. Lo hizo personalmente él. ¿Ok? No mandó a nadie. Él mismo fue y habló con ellos. También lo hizo con autoridad. Sus papás tienen autoridad para mandarles, ve a la tienda, siéntate bien, obedece. En este caso, el Señor Jesús no fue y le dijo a Mateo, oye Mateo, ¿cómo ves? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Mira, se trata de esto. Pues si tú quieres, no es obligatorio. No, no le dijo así, le dijo, ven y sígueme, ¿verdad? Y así les dijo a los demás discípulos, ven y sígueme. Y eso lo hizo con autoridad. No les preguntó, pero tampoco lo rechazaron, ¿me entienden? Porque es un alto privilegio. Y sobre todo era una grandiosa oportunidad la que Jesús, al elegirlos, les estaba dando. Y bueno, ¿para qué los convoca el Señor Jesús? ¿Saben qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. Y efectivamente, el Señor Jesús los iba a enviar a muchos lugares y les iba a dar una tarea. Obviamente, ¿verdad? No los iba a mandar a pasear. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo eran estos discípulos, estos apóstoles. Para empezar, no eran sacerdotes, no nos dice que fueran guapos o que fueran ricos de la alta clase, que nadie se comparaba a ellos, que eran muy inteligentes. ¿Verdad que no dice eso? No, en realidad estaban como nosotros, llenos de defectos y pues como no sé, estaban poco familiarizados tal vez con algunas cosas, con ciertas palabras tal vez, no lo sabemos, ¿no? Pero estaban llenos de pecado y obviamente pues no eran perfectos y tenían defectos y limitaciones, o sea, no podían hacer todas las cosas, ¿me entienden? Sin embargo, Jesús los escogió. Maestra Ami, ¿por qué Jesús escogería a ese tipo de personas? Bueno, ya lo veremos más adelante. Luego dice, ahora sí, vamos a entender por qué Jesús los llamó. Aunque no eran las personas como las adecuadas, no tenían no habían ido a la universidad, no habían sido instruidos tanto previamente, solo tenían un poco de conocimiento. Y sin embargo, Dios los escogió porque los iba a usar, los iba a enseñar, les iba a mostrar cómo hacer las cosas, los capacitó, ¿me entienden? Les enseñó, los preparó. Pero antes de elegirlos, el Señor Jesús nos enseña una grande lección. Tal vez en el pasaje que leímos no viene, pero dice que Jesús una noche antes, bueno, el día antes de elegirlos, estuvo orando para escogerlos. ¿Me entienden? Así debe ser también nuestras decisiones. Debemos orar y ponerlas primero en las manos de Dios y ya luego decidir. Bueno, ahora sí, continuemos. En la lista de los apóstoles también se encuentra el nombre de Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? Como lo dice aquí. Sí, fue el que entregó al Señor Jesús. Y no es como que estemos muy contentos o que querramos ser como Él, ¿verdad? No, ¿verdad? Y aunque no les agrade a muchos eso y nos parezca como cruel y malvado lo que Él hizo, el Señor ya sabía lo que tenía que pasar y aunque nadie lo obligó, era parte de lo que estaba pues destinado a que sucediera con el Señor Jesús. Y así, Dios elige ministros, pastores, siervos, que no son perfectos, que a veces no son tan buenos como querramos que lo sean, y a veces hay algunos que ni siquiera son convertidos. Pero aún así, Dios lo va a usar por un motivo y con un propósito, como lo hizo con Judas.
Ahora, vamos a leer los versículos 5 al 8. Y pongan atención. Si no saben leer, escuchen, imagínenselo. A estos 12 envió Jesús, a los cuales les dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ok, ahora vamos a hablar sobre esta parte de la lectura. Y bueno, vamos a ver cuántos discípulos eran. 12. Así es. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? No fueran a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues todos los que no eran judíos. ¿Cuál era la misión entonces de los apóstoles? Ir y predicar a los judíos, al pueblo de Israel. Maestra, ¿por qué no iban a ir a los gentiles ni a los samaritanos? Bueno, en su momento les hablarían a ellos, pero en este momento Jesús primordialmente pone al pueblo judío porque, pues obviamente era primero para ellos, pero no significa que no fuera para nosotros. ¿Qué fue lo que debían de predicar? Lo que debían de predicar, dice, como ya nos aprendimos, el reino de los cielos se ha acercado. Significaba que tenían que prepararse. ¿Cómo se debían preparar? Arrepintiéndose. Y ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Arrepentirse. Realmente sentirse mal por pecar y dejar de hacerlo. Pedirle perdón a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Que sea de un corazón sincero. Bueno, como ya les decía, este era el mensaje que debían de llevar. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no llevar otro mensaje? ¿Por qué no les podía? ¿Por qué, maestra? ¿Por qué no les contaban su testimonio de cómo conocieron a Jesús? ¿Cómo les habló? Si fue tan bonito. Podían decirles sus experiencias, sus testimonios, pero ese no era el mensaje. Tenían que llevar el mensaje de que eran pecadores, necesitaban a Cristo y que solo a través de Cristo podían ser salvos. ¿Me entienden? Porque el pecado pesa mucho. Y no le agrada a Dios que andemos en pecado. Así que debían de arrepentirse con un corazón sincero. Ahora, ¿cómo los capacitó el Señor Jesús para ir a todos esos lugares? Bueno, dice que les dio virtudes, les dio dones, que les dio esas habilidades. Pero eran gratuitas, no era para que cobraran por sanar a alguien. Dice que esas virtudes se las dio para sanar enfermos, pero también a los que estaban mal mentalmente, también a los que estaban endemoniados, que esos eran cosas espirituales, ¿verdad? Y todo eso trae miseria, trae tristeza, es pesado para el hombre. Así que fue gratis y fue sin merecerlo, así que tenían que darlo de esa manera, con amor. Ahora vamos a ver los versículos 9 al 16. Escuchen y pongan atención, ¿eh? No se me distraigan. Dice, no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. He aquí, yo os envío como
a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, sencillos como palomas. Muy bien, estamos a punto casi de concluir el tema, pero debemos de poner atención todavía. ¿Qué dice esta parte de lo que escuchamos o leímos? Dice que los dones que Dios les dio fueron gratuitos, así que no debían de cobrar, ¿no? Porque de otra forma, si ellos decían, bueno, yo le doy la vista, pero usted me da dinero a mí. No, no, no. Eso no quería el Señor Jesús. Dice que y también acuérdense que leímos que decía, no lleven plata, no lleven oro, no lleven 2 blusas, no lleven 2 pantalones, no lleven 2 faldas, no dice, solo con lo que llevan, con lo que están vestidos, vayan. Y nos lleven otra cosa con la que pues se puedan distraer, porque si en el camino podían predicarle a alguien y estaban distraídos con algo, entonces estaban perdiendo su misión, no debían distraerse. Además, estaban dando tesoros de la gracia de Jesús. Estaban predicando, es lo más preciado, ¿me entienden? Así que Dios les dice, están dando algo especial a la gente, al pueblo de Israel. Ellos se deben de fijar de ustedes y de que coman, de si ya se les rompió la ropa. Y bueno, es por eso que los obreros son dignos de que los sostengamos, porque ellos son los que nos dan esos tesoros de gracia, nos dan cosas muy buenas y todo eso sirve para nuestro bien espiritual. Ahora, los que llevaban el evangelio no debían de llevar nada, porque porque otras cosas podían serles de obstáculo, ¿no? Y así, ya, sin nada que los detuviera, entonces podían predicar libremente. O sin que algo los esté detenido de que, ay, y si me roban, ay, y si esto. Entonces, ya después de esto, dice que tenían que llegar y decir, llegaban, ¿no? Y entonces, lo que ahora decían cuando les abrían la puerta era, paz a vosotros. Era el saludo cotidiano del pueblo hebreo. Entonces, si la persona o la familia que los recibía se daba cuenta que eran mensajeros de Dios, entonces el mensaje que le sería impartido iba a ser eficaz en su vida. De otra manera, esa paz que habían dicho paz a vosotros iba a regresar a los discípulos, a los apóstoles. Y esto es porque jamás se pierde el mensaje del reino. No lo quieres, está bien. Tú como niño, como niña, debes aprender a amar a Dios y llevar el evangelio a tus amigos, a tus maestros, dar buen testimonio, obedecer a mamá, a papá y bueno, hay muchas estrategias y cuando seas más grande, pues obviamente vas a poder trabajar más, pues. Por último, hay un peligro muy muy grande para aquellos que rechazan el evangelio, para quienes rechazan pues la predicación de la palabra. ¿Por qué, maestra? Bueno, porque no están rechazando cualquier cosa, están rechazando, como les decía, la palabra de Dios y dice que les va a ir peor que a los de Sodoma y de Gomorra. Recuerden que a los de Sodoma y de Gomorra sus ciudades fueron destruidas con fuego y a los que rechacen la palabra de Dios les va a ir peor que a estas ciudades. ¿Me entienden? Por eso no debemos rechazarlo. Y en cambio debemos predicarlo como hijos de Dios porque Dios nos ha dado esa bendición de ser sus hijos, de ser parte de su reino, pero también nos da ese privilegio, esa responsabilidad de predicar. Y aunque los discípulos sabían que iban a sufrir, sabían que iban a tener el grande privilegio de estar en el cielo con el Señor Jesucristo, porque el Señor está con nosotros todo el tiempo. Así que no podemos tomar una vida de holganza, perdiendo el tiempo, desganados, sin preocuparnos por lo que Dios nos ha enseñado. Tampoco debemos estar con desidia de tal vez al rato. No tengo nada que hacer, no. En realidad tenemos mucho que hacer los hijos de Dios.
Y tampoco debemos ser frívolos. ¿Hemos escuchado esta palabra alguna vez? Pues si no, frivolidad es no comportarse a la altura. Por ejemplo, cuando vamos al templo debemos ser reverentes. No podemos estar como que, si por ejemplo, em, como el presidente, o una persona importante no puede andar como que va a dar un discurso y va a andar riendo, se va a andar, que echando relajo. No, debe de comportarse. Así también nosotros. No es a burla, no es a juego, es con seriedad. Y bueno, aunque no somos apóstoles, pero somos hijos de Dios, debemos predicar el Evangelio y las buenas nuevas. El Señor nos ha mostrado su gran amor y misericordia. Así que espero, niños, que hayan puesto atención y vamos a orar para terminar la clase y posteriormente les enseño la manualidad. Oremos. Dios eterno y Padre de misericordia, te damos gracias por este día, porque nos permitiste estudiar esta lección de tu palabra. Permítenos guardarla en nuestro corazón y ser responsables ante también el mandato que nos das de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y que Padre Celestial, a pesar de que suframos o seamos perseguidos, tu amor se quede con nosotros. Gracias por la vida de los niños, gracias por esta clase y te rogamos que se quede permanente en nuestro corazón y sea de edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.